Bueno, estimados expositores y público presente, bienvenidos nuevamente al Auditorio Pablo Neruda. Agradecemos su presencia y también saludamos a quienes nos están acompañando de manera virtual. Como se dijo durante la mañana, cada mesa está compuesta por estudiantes de universidades de Chile y del extranjero. Los estudiantes contarán con 20 minutos para presentar sus trabajos. Al finalizar cada mesa, se darán unos minutos para las posibles preguntas que pueda tener el público presente. En el caso de las personas que siguen la transmisión vía Zoom, pueden dejar sus preguntas en la sección correspondiente. Pero antes de iniciar esta mesa, vamos a dar la palabra al profesor y doctor Jaime Tigmes, que nos va a presentar la revista de Derecho de nuestra universidad llamada En las fronteras del derecho. Profesor, por favor, pasa adelante. ¿Dónde por acá? Sí, o en el podio si quieres. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido, ya en la mañana estuvo todo espectacularmente bueno, así que va a seguir ese mismo tono. Y quiero destacar también la labor del grupo, de organizador de esta jornada, que ha sido realmente espectacular todo lo que han hecho. Así que muchísimas gracias. Les vengo a contar un poco de la revista. La revista En las fronteras del derecho nació el año pasado, también en gran parte a propósito de las jornadas estudiantiles. Entonces, fue un proyecto que van en cierta medida en paralelo, ¿no? Esta revista es una revista que está destinada a justamente publicar trabajos académicos jurídicos. Es una revista que tiene ciertas peculiaridades, está diseñada para ser una revista exclusivamente digital y de publicación continua, es decir, a medida que se van llegando los manuscritos y pasan el proceso editorial, son publicados de inmediato. Eso garantiza que sea más rápido. Aquí ustedes ven ese sitio web, está la descripción de la revista, y la publicación aquí también es gratuita, por cierto, ¿no? Aquí vemos el volumen actual. Si ustedes ven, es... Eso, muchas gracias. Aquí están los artículos y comentarios de jurisprudencia y notas y ensayos ya publicados en el mundo de este año, que seguirá creciendo a lo largo del año hasta el 31 de diciembre. Y el 1 de enero comenzaremos el próximo año. Aquí hay varias de estas publicaciones se originaron en presentaciones de las jornadas estudiantiles del año pasado. Así que la invitación es también para quienes expongan este año y para también el público presente, que está extendida la invitación también para enviar sus manuscritos para publicarlos también en la revista. Entonces, vamos a pasar a la sección de envíos. Aquí está la sección de envíos con todas las indicaciones de cómo hacer para enviar. Usted tiene que registrarse, crear una cuenta. Aquí está esta comprobación para los manuscritos, los envíos, los elementos que deben cumplir, los textos para enviarlos. Si ustedes se fijan, tratamos de hacerlo lo más esencial solamente. No hay otras revistas que exigen mucho más cosas de formato. Nosotros que en la revista nos preocupamos de todo eso. Ustedes escriben el texto, o quien quiera que sea, también tenemos autores de distintos países, ¿no? Escriben el texto, no se preocupen del formato, eso lo hacemos en la revista, de manera gratuita, insisto, ¿no? Y más abajo están todos los criterios. Puedes continuar. Y aquí están ciertas directrices e información general sobre la revista, ¿no? Lo importante es que sean trabajos inéditos. Es importante que cumplan, sobre todo con niveles de calidad y también con los principios éticos, los elementos éticos referidos, por ejemplo, al plagio, ¿no? Que eso es muy importante, cumplir con esos requerimientos, y está todo explicado acá. Entonces, está extendida la invitación para que lean los artículos, para que informen. Son temas muy interesantes todos ellos. Yo he leído todos estos artículos porque en calidad de editor de la revista los he leído todos, han sido muy buenos. Y también la invitación está extendida, y la reitero, para que quienes expongan y quienes asistan a estas jornadas envíen sus manuscritos a la revista. Así que esperamos contar con sus trabajos. Muchas gracias. Gracias, profesor. A continuación se presentará la segunda mesa, titulada Derecho y Virtualidad. Iniciaremos con el expositor Eduardo Salazar Ríos, estudiante de la Universidad Autónoma de Chile, que con su trabajo titulado
las tecnologías digitales como causa de los desafíos actuales para el derecho fundamental a la protección de datos personales en Chile, estado del arte, va a iniciar esta mesa. Eduardo, tus 20 minutos comienzan. Muchas gracias. Doy agradecimientos también a la universidad por la invitación y la oportunidad para poder exponer un tema tan entretenido en esta instancia. Bueno, acá lo que quise hacer, antes que todo quería mencionarles que si quisiéramos hablar de protección de datos y tecnologías, podríamos estar días en estas jornadas, pero acá en esta exposición voy a tratar de darles o hacerles razonar más bien y ser consciente en el entorno en el que vivimos hoy en día, dar una noción general de por qué cómo vivimos influye en nuestros datos personales que emanan de nosotros en todo momento, dar un poco el concepto de lo que es los datos personales y un poco la regulación que tenemos hoy en Chile. Quise partir con esta foto para que ustedes vieran y seamos conscientes de que si los datos personales se pudieran ver o visualizar, nosotros estaríamos en esta sala con todos estos datos circulando y en un flujo permanente. Siguiente. En este sentido, el profesor Carlos Reusser dice que Chile es una sociedad red. ¿Qué quiere decir esto? Que todas nuestras relaciones sociales, económicas, laborales, culturales e incluso sentimentales están mediadas a través de plataformas digitales y a través de flujos de datos. Y esto es más patente aún debido a la pandemia y que de hecho muchos nos dimos cuenta y fuimos conscientes de este fenómeno a raíz de que nuestra forma de socializar se expandió a través del COVID. Bueno, pero ¿cómo llegamos a este panorama? Antes, la información que fluye entre plataformas digitales no era tal. La información y los datos se encontraban en distintos sectores, en distintas partes geográficas, y no se podían juntar, procesar, no se podían interconectar, porque era muy costoso de partida, y además era muy difícil. Entonces, ¿cómo partió las tecnologías de la información? Partió de esta manera, ese fue uno de los primeros computadores que pudieron procesar información digital, porque antiguamente los ingenieros y académicos tenían que ingresar en los computadores distintos tipos de información para deducir algún problema matemático o resolver algún problema, y en esta imagen ese fue la primera PC que pudo procesar información más o menos digital. Entonces acá podemos ver una evolución en cómo las informaciones empezaron a tratarse de una forma digital. Desde la segunda mitad del siglo XX, hacia 1990 fue la primera, luego comenzó con el mundo web 1.0, que incluye los inicios del comercio electrónico. Podemos destacar que en el año 1999 se creó Mercado Libre, en el año 2004 nació Facebook y en 2005 YouTube. Entonces, ¿qué quiero relevar con esto? Es que todas estas plataformas que se fueron creando en este periodo de tiempo trabajan con datos. Se proporcionan datos para cumplir sus más diversos fines. Luego, el Internet de la web 2.0 y 3.0 ya habla y se refiere más bien a una web participativa. Antes, la web era solamente dedicada para científicos y académicos que ingresaban datos que no estaban interconectados y era muy difícil acceder a una información determinada. Es por eso que en el año 1999-98 nace Google, que son los motores de búsqueda. ¿Qué hacen los motores de búsqueda? Facilitan encontrar información y además están cargadas de datos personales. ¿Qué hacen estos motores de búsqueda? Recopilan información, la almacenan, la distribuyen para que nosotros la podamos encontrar muy fácil. Y en definitiva, ¿qué es lo que hace Google? Tratar datos. Ahora podemos decir, ¿qué es un dato? No dato personal. ¿Qué es un dato? Es la unidad básica de información. Es la unidad más básica o más pequeña de información. Así como el átomo es la información más básica de la materia, es lo mismo pero en información. Bueno, y la web presente ya, esa es la web .3 o 4.0,
que ya más bien incorpora nuevas tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, que eso puede dar para otra ponencia. Siguiente. Bueno, y en la actualidad, ¿qué podemos ver en la actualidad? Es que nuestra información que se sube o que se aloja en Internet tiene características de persistencia y ubicuidad. Eso tiene una directa amenaza a la protección de datos personales. Yo ahora les puedo dar una anticipación de qué son los datos personales. Datos personales es información, como dije, datos, información relativa a personas identificadas o identificables. Identificada puede decir que con un dato podamos saber una persona determinada, o identificable quiere decir que con algunos elementos pueda determinarse la identidad de una persona. Pero ya deja de ser identificable cuando esos esfuerzos son desproporcionados. Por ejemplo, decir la persona de cabello castaño. Eso ya escapa de ser identificable porque el esfuerzo para determinarlo es desproporcionado. ¿Qué quiere decir que la información sea persistente y ubicua? Eso es muy importante porque persistencia nos referimos al periodo extendido que tiene la información en Internet y que es muy difícil bajarla. Entonces podemos pensar nosotros una información que me perjudica, está en Internet, ¿cómo la bajo? Y ubicuidad quiere decir, nos referimos a las diversas formas en que podemos acceder a la información en cualquier lugar del mundo, por cualquier plataforma, y súper sencillo. Bueno, acá vemos algunos ejemplos rápidos de algoritmos que son tecnologías que permiten solucionar problemas, que obviamente todo esto radica en que nuestros datos están en manos de terceros, los dueños de esta empresa. Información en la nube, cloud computing, inteligencia artificial, todos trabajan con datos y datos personales. Y ahora lo riesgoso no es que se traten de datos personales, lo riesgoso es carecer de una legislación adecuada que pueda proteger y dotarnos de derechos. El derecho a la protección de datos personales tiene derechos, que yo los he podido llamar como que se ramifican en varias facultades, que son la de acceso, rectificación, cancelación y oposición o portabilidad. Y a través de esas facultades uno puede garantizar su protección. Bueno, y el profesor Renato Gistiano nos dice que estos ejemplos obedecen a un desarrollo tecnológico y jurídico paulatino, y no a la generación espontánea. Eso era lo que le quería hacer, les quería mostrar con la evolución del tratamiento de información. Siguiente. Bueno, el origen. El origen de la protección de datos personales se sostiene que nace en Alemania, de la jurisprudencia y doctrina alemana, que a raíz de una ley que se dice que la ley del censo violaba la Constitución de Alemania, porque en ese censo se preguntaban preguntas de aspectos de la persona que invadían su privacidad o su intimidad. Esto estaba cargado un poco por el tema político de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué dijo la doctrina alemana en este momento? Que ya no tomó la protección de datos personales como un aspecto íntimo, sino que lo tomó desde un fundamento de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad. Les puedo decir que la protección de datos personales se incluía en la protección de la vida privada. Se entendía que al proteger la vida privada se protegían los datos personales, pero hoy día podemos decir que los datos personales no siempre son íntimos o privados. Entonces, bueno, ahí cambió también la concepción de la vida privada, que lo voy a decir en un momento más. Antecedentes normativos. ¿Dónde podemos encontrar la protección de datos personales en instrumentos internacionales? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los más importantes son el Convenio 108 del Consejo de Europa, la Directiva Europea del año 95, que fue derogada justamente por el Reglamento General de Protección de Datos Personales del año 2016, que es el instrumento ejemplar o adecuado a nivel mundial u occidental de protección de datos, y a la que muchos países o Occidente principalmente quiere elevar su estándar de protección a los estándares del Reglamento General de Protección de Datos de Europa. El siguiente. Bueno, en definitiva, ¿qué es el derecho a la protección de datos personales? El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental, es un derecho con una característica instrumental.
¿Qué quiere decir que sea instrumental? Que garantizándose en la protección a los datos personales se garantizan también el ejercicio de otros derechos fundamentales. Por ejemplo, la dignidad, el honor, la intimidad, también acceso a derechos laborales, acceso a créditos, etc. Y el profesor Barrio nos dice que el derecho a la protección de datos personales sería un derecho fundamental de la quinta generación, relativo ya a las tecnologías digitales y al control del cuerpo. Es interesante lo que dice, en definitiva, el control del cuerpo, porque en definitiva, proteger los datos personales no estamos protegiendo el cuerpo de manera física, sino que estamos protegiendo el cuerpo de manera digital. Y esto se refiere al concepto de datos personales, porque el concepto de datos personales, ¿por qué se separa de la protección de la vida privada? Porque en definitiva la vida privada siempre se tomó como un aspecto, como un derecho pasivo o de no injerencia de terceros, de que el Estado o particulares no interfirieran en nuestras áreas o esferas de privacidad. Pero la protección de datos personales, ¿por qué se separa? Porque la protección de la vida privada se empezó a entender desde una manera activa, desde una manera no de no injerencia, sino que una manera de control positiva. O sea, yo tengo la facultad de poder acceder a mis datos, de poder oponerme al tratamiento de datos, de poder cancelarlos, de poder retirarlos con el derecho a la portabilidad. Entonces ya ahí es donde se separa, en definitiva, porque la protección de datos personales es un derecho activo y de control. No tenemos una relación con los datos personales de propiedad, porque eso sería dotarlos de un valor pecuniario y podríamos venderlos, y no podemos venderlos. La protección de datos personales es un derecho personalista. Entonces, acá podemos ilustrar que la vida privada y la autodeterminación informativa, que en definitiva es un sinónimo de protección de datos, se separa de la vida privada. Los conceptos que acá quiero demostrar son el actual, de la ley 19.628, que es la ley que actualmente rige la protección de datos, el Reglamento General de la Unión Europea, que les dije que es el instrumento ejemplar en la materia, y el proyecto de ley actualmente en tramitación en Chile, que probablemente va a ver la luz, ojalá este año, que es el más avanzado. En definitiva, dice que la protección de datos personales es toda información relativa a una persona, identificada o identificable, y bueno, luego los conceptos que son muy parecidos al del proyecto de ley y el del reglamento, dan alguna enunciación de algunos datos que puede ser militancia política, aspectos de la vida sexual, etc. En definitiva, ¿cuál es el objeto de la protección de datos personales? El objeto se sostiene y unánimemente se sostiene que es esta concepción de control, de autodeterminación. O sea, nosotros tenemos la autodeterminación, tenemos la titularidad de poder decidir a quién le entrego mis datos, para qué, por cuánto tiempo, con qué finalidad, y poder retirarlos, entregárselos, transmitírselos a otra persona. En definitiva, eso es el control. Y está muy ligado a la libertad personal. Siguiente. Bueno, ¿qué tenemos hoy en Chile? La protección de datos personales se protege a través de la Ley sobre Protección de la Vida Privada desde el año 1999. Chile fue el primer país en regular esta materia en Latinoamérica. Luego, el año 2018, recién a propósito de toda esta evolución conceptual de los derechos y de que las tecnologías están incidiendo en la vida de las personas, se propone y se consagra constitucionalmente el derecho a la protección de datos personales y se agrega al artículo 19, número 4 de la Constitución. Hubo muchas reformas también a la ley 19.628, pero solamente regulando algunos aspectos. Y ahora el proyecto de ley, el más avanzado hasta ahora, que regula casi orgánicamente la protección de datos personales, pero se deja un título de la ley 19.628 vigente, que es aquel que regula la protección de datos de carácter comercial o económico. Eso tiene un aspecto de conflicto de intereses que
Hubiese sido más larga aún la discusión si se hubiese querido modificar ese título. Sí. Bueno, ahora, hablando de qué tenemos ahora en Chile, ¿qué modifica el nuevo proyecto de ley? Bueno, lo que modifica en definitiva es el desarrollo del mandato de la Constitución, porque la Constitución al momento de consagrarse el derecho nos dice que la protección de datos personales se regulará por la forma y condiciones que determine la ley. Acá está la ley, se está tramitando. Cambia el enfoque de la protección de datos personales, eso es importante. El enfoque que tiene la actual ley de protección de datos personales es un enfoque más bien de regular datos comerciales o financieros. En definitiva, es regular la actividad económica sobre datos personales. Ahora el espíritu de la ley es más bien vista desde un derecho fundamental. Y se regula toda la normativa en base a regular un derecho fundamental imponiendo deberes, obligaciones, sanciones, indemnizaciones ante su inobservancia, por así decirlo. Bueno, se deja salvo un título y se consagra una agencia de protección de datos que es muy importante, una agencia de protección que tiene que, como un CERNAC, por así decirlo, que tiene que ver con la independencia y la información crítica que son los datos personales. Y la Agencia de Protección de Datos viene a fiscalizar el cumplimiento de la ley, imponer sanciones, tramitar procedimientos administrativos para hacer valer nuestros derechos ARCO, nuestros derechos de acceso, cancelación y protección, y se consagra que la Agencia de Protección de Datos tiene que ser un órgano autónomo, independiente de cualquier poder del Estado, debido a la información crítica que se maneja. Porque, como les dije, la protección de datos personales se relaciona con la libertad de las personas. Si un Estado, a través de su órgano, a través de su poder ejecutivo, tiene una supervigilancia sobre la Agencia de Protección de Datos, tiene mucha información crítica y eso puede hacer tensionar democracias o influir en las opiniones públicas y influir en el control de las personas. Porque hoy en día se dice que el poder no radica en la coacción física, sino que quien tiene el poder de la información. Y lo más importante también es que Chile sea considerado por la Unión Europea como un país apto para el flujo transfronterizo de datos, o con un nivel elevado de protección de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que tienen este reconocimiento confíen los datos de sus ciudadanos a empresas y a instituciones chilenas. Es un aspecto importante. Siguiente. Bueno, y nosotros podemos pensar que los datos personales, la ciberseguridad, es un concepto etéreo, abstracto, ¿cómo podemos materializarlo? Y acá yo encontré 4 noticias, y de hace 2 meses, un mes, del verano, febrero 2018, que han habido perjuicios para personas o que hay tensión relacionada con la protección de datos. El pago del metro o el Transantiago en Santiago, la letra chica del convenio, era que el Redbus podía transferir tus datos, cederlos, entregarlos, todo el tratamiento. CERVEL tuvo disponible datos de militancia política de 15 millones de chilenos para poder descargar. Hay varias extensiones con el derecho administrativo, infracción de carácter penal, pero acá hay algunos también datos del sistema de migraciones, muy relevante también. O sea, infringir acá los datos personales implica impedir el acceso a derechos laborales de migrantes, impide el derechos civiles, etc. Y derecho al olvido. Acá esto tiene que ver como con la imagen personal, derecho a la imagen propia. ¿Qué pasa si uno emite una opinión en Internet y 20 años después la sacan a la luz y ahora una persona piensa totalmente distinto y eso le perjudica, le trae perjuicios? ¿Cómo puedo borrar esa información, esos datos que yo subí a Internet 20 años atrás? ¿A quién reclamo? ¿Cómo se repara ese perjuicio?
Bueno, acá hay algunos ejemplos. Siguiente. Bueno, ¿qué tenemos en el borrador de la Constitución Política? Como estamos hablando de la actualidad, el borrador contempla una agencia de protección de datos personales, se consagra el derecho a la protección de datos y además se consagran los derechos ARCO. Ahora en la Constitución no se incluyen los derechos ARCO, que son los de acceso, rectificación, cancelación, los que les mencioné. Y bueno, eso. Siguiente. Ya, ¿con qué idea quiero que se vayan a sus casas? Quiero concluir diciendo que el carácter instrumental de los datos, que a través de su protección se garantiza el ejercicio de otros derechos fundamentales, por ejemplo la dignidad, la no discriminación, por ejemplo, la privacidad, el honor, la imagen, el libre desarrollo de la personalidad y en definitiva la libertad personal, que es muy importante. Y para que lo entiendan mejor, la acción para proteger la libertad individual en el ámbito físico se llama habeas corpus, todos los conocemos. Y también para proteger la libertad personal en el área digital se llama habeas data, que puede tener rango constitucional o legal. Y bueno, eso. Gracias. Por tu exposición, Eduardo. Seguimos las presentaciones de esta mesa con la expositora Catalina Villagra Rodríguez, estudiante de la Universidad Autónoma de Chile, quien presentará su trabajo llamado Ethical Hacking, práctica legítima en el derecho. Catalina, tu tiempo comienza. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar me gustaría agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de la Frontera por generar estas instancias y también por fomentar la investigación, sobre todo en alumnos de pregrado. Bueno, el nombre de mi ponencia se titula como Ethical Hacking, práctica legítima en el derecho. Antes de iniciar, quisiera, por favor, si se puede cambiar la... Gracias. Quisiera entregarles una estructura de cómo se desarrollará esta presentación. En primera instancia partiré hablando del contexto, entendiendo lo que es el ethical hacking y en dónde se mueve esta figura, en conjunto a ello el planteamiento del problema, para seguir hablando respecto de la normativa legal vigente relativa a la ley 19.223, al convenio de Budapest y al boletín 12.192-95. Luego seguir con la solución a esta problemática, que sería el artículo 10, número 10, como un ejercicio legítimo de un oficio consagrado en el Código Penal. Para ya ir finalizando con las conclusiones. Por favor, si puedes. Bueno, hoy en día la globalización digital ha ido avanzando día a día, implementando nuevos servicios de utilidad para la sociedad, desde un simple comentario en una red social hasta una simple transferencia electrónica de dinero, siendo también beneficiosa para grandes empresas quienes se han desarrollado en el mundo de la Internet y que a causa de ello almacenan una gran cantidad de información relativa a datos personales provenientes de sus propios clientes, tales como Facebook, Twitter, Instagram o los ejemplos que también entregaba en la ponencia Eduardo. Y en razón a ello también la información que nosotros dejamos almacenado cada vez que ingresamos a una página web a través de las cookies. Creo que todos nosotros siempre nos aparece la ventanita de aceptar o no aceptar las cookies. Sin embargo, hoy en día la ciberseguridad ha tomado una importancia a tal nivel que ha llevado a más de 60 países a formar parte y ratificar convenios, en este caso el convenio de ciberseguridad de Budapest, con el fin de hacer frente a los delitos cibernéticos. Este convenio tiene como fin el de hacer frente a los delitos informáticos, ¿cierto?, relativos a normas penales y también presentar normas relativas a procesal penal. Aún así, las legislaciones, y en especial la nuestra, no han estado a la altura con el avance tecnológico y los grandes ataques que han sufrido empresas, gobiernos o instituciones a causa de piratas informáticos, tales como lo que sucedió en el año 2020 con el hackeo masivo en Banco Estado, que yo creo que muchos habrán conocido la noticia ocurrida en aquel año. No obstante, desde la otra cara de la moneda se encuentra el investigador de vulnerabilidades. Este es conocido como ethical hacking, hacker de sombrero blanco o hacker ético, el cual tiene como fin el de resguardar la ciberseguridad y ser una práctica viable o una actividad viable en razón a las faltas de políticas
de seguridad informática. Por favor, si puedes seguir. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿quién es el ethical hacking y de qué forma podría resguardar a la ciberseguridad? El ethical hacking, o un simple hacker, es aquel que se dedica a detectar si un sistema de tratamiento de información presenta vulnerabilidades para que estos luego sean notificadas al administrador del sistema. Todo con el fin de que estas fallas sean corregidas de forma temprana para prevenir posibles ataques. Esta práctica del ethical hacking ha tomado tan importancia en el mundo de la ciberseguridad, ya que se considera una forma viable para poder afrontar las faltas de políticas de seguridad y a la vez una buena estrategia para combatir y adelantarse un paso ante los ataques cibernéticos. Por un lado, existe el hacker ético, quien actúa bajo un acuerdo de confidencialidad con el administrador del sistema. Es decir, firman un contrato de consentimiento en el cual el administrador del sistema le permite al hacker ético acceder a su sistema para encontrar vulnerabilidades dentro de él. Pero por el otro lado, que se encuentra aquel hacker ético que de forma voluntaria, pero sin que medie un acuerdo de confidencialidad, accede meramente a un sistema de tratamiento de información en el cual se conoce como un mero acceso que no irrumpe con las bases de datos. La diferencia está acá, que no procede un acuerdo de confidencialidad con el administrador del sistema. Por tanto, no habría consentimiento por parte de este. Si bien, en razón a ello, esta práctica se encontraría sancionada por la normativa penal vigente al tratarse de un mero acceso ilícito, que podría perturbar al bien jurídico protegido, que en este caso sería considerado como el de la confidencialidad, y además de poner en riesgo a diversos derechos fundamentales como el de la propiedad en general. O, en contrapartida, que es la postura que vengo a presentarles hoy día, se podría justificar esta práctica a través de normativas penales en razón a que el fin del ethical hacking, a pesar de que no medie una previa autorización, busca prevenir y fomentar la protección de sistemas que se ven vulnerados por ataques, conllevando un bien mayor para la ciberseguridad. ¿Sí puede cambiarla? Ahora bien, en cuanto a la normativa legal vigente, en nuestra actual legislación se encuentra tipificado el acceso ilícito a un sistema de tratamiento de información por la ley 19.223 en su artículo 2, al igual que el convenio de Budapest en su artículo 2, que es un acuerdo ratificado por Chile en el año 2016, que ya le expliqué anteriormente cuál es el objetivo de dicho acuerdo, de dicho convenio, creo que es. De igual forma, si se puede cambiar de página, gracias. De igual forma, es importante mencionar al boletín 19.192-95, que tiene como fin derogar a la ley 19.223, ya que es una ley muy antigua, y modificar otros cuerpos legales relativos a el Código Procesal Penal, con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest. Dicho proyecto, se encuentra, dicho proyecto está ya a punto de ser promulgado porque por el Tribunal Constitucional el 27 de mayo del 2022 remitió sentencia declarando que se encuentra conforme a la Constitución Política. Ahora bien, ¿qué propone este nuevo proyecto? Si bien en su artículo 2 nuevamente se sanciona al acceso ilícito, pero lo que innova es que en su artículo 16 reconoce al ethical hacking cada vez que se autoriza la investigación académica en sistemas siempre que cuente con una previa autorización expresa. Es decir, se autoriza que el ethical hacking pueda acceder a un sistema informático, pero siempre que cuente con una autorización expresa. Este artículo es muy innovador porque no se ha tratado en alguna otra legislación. Sin embargo, no soluciona la problemática que yo les vengo a plantear hoy en día. Entonces, cabe preguntarnos, ¿podría de todas formas justificarse esta práctica ante el derecho penal en los casos que no mediare una autorización previa para acceder a un sistema informático de tratamiento de información? Bueno, para ello, será necesario referirme a la antijuricidad, un elemento del tipo penal, en donde el autor Montt estima que la antijuricidad establece que si el resultado de la acción no verifica una ilicitud en un comportamiento típico, concurre alguna eximente de responsabilidad penal consagrados en el artículo 10 del mismo código, ya que la antijuricidad determina las razones y los casos en que se debería permitir
la ejecución de un comportamiento que sea considerado como atípico, y que para efectos de justificar este mero acceso, se entendería que es propio la de un ejercicio legítimo de un oficio que se encuentra consagrado en el artículo 10, número 10 del mismo código, al tratarse de un ejercicio legítimo de un oficio. Esto en razón de que se trataría de un profesional en el área de la ciberseguridad, que una de sus funciones propias es la de investigar vulnerabilidades. A saber, para que proceda dicha causal, debe existir un interés preponderante acompañado del cumplimiento de un deber. Existiendo entonces un derecho legítimo y justificante, la que se funda en un oficio que implique que la conducta típica, es decir, en este caso el mero acceso, puede ser justificada a través del ejercicio de un ejercicio de derechos y un deber que es propio a lo de un oficio de un programador en este caso, tales como, por ejemplo, en los médicos y su lex artis. Y en este caso, en concreto, del investigador de vulnerabilidades o el bien llamado hacker ético o hacker de sombrero blanco, tratándose de una actividad profesional que no atenta en contra de la administración de la justicia, pues esta conducta busca la protección del ordenamiento jurídico a través de la investigación de vulnerabilidades, no yendo en contra de los intereses del mismo, habiendo más bien una justificación mayor en cuanto a su actividad que se encuentra dentro propia de un profesional en el área informática, y que en atención a la naturaleza y a la cultura del hacker ético tendría como fin el resguardo de la ciberseguridad, siendo así en la búsqueda de un desarrollo en cuanto también a la seguridad de los sistemas. Para ya ir entregando una conclusión, si se puede seguir avanzando, se estimaría entonces que la conducta del ethical hacking no sería antijurídica, sino que más bien sería una causal de atipicidad, en razón a que su peligrosidad con determinados bienes traería aparejado un bien social mucho mayor, que en este caso sería la protección a sistemas que se ven vulnerados por sujetos como los crackers, que sí tienen fines ilícitos dentro de la red, habiendo entonces un consentimiento social y un desarrollo en cuanto a ciberseguridad y a los derechos que se verían resguardados a causa de la búsqueda de vulnerabilidades y la notificación de ellas al dueño. Pero además, será necesario que el legislador siga preparando un desarrollo legal que sea competente para los nuevos desafíos legales que nos pondrán las futuras nuevas tecnologías, en conjunto con la ciberseguridad, para poder así prevenir futuros delitos y acomodarse a los avances de esta ciencia, todo en pos de la protección del bien jurídico protegido. Siendo el ethical hacking una herramienta viable para poder afrontar al nuevo ecosistema informático en el cual nos vemos inmersos, incrementando también los mejores niveles de ciberseguridad. Bueno, y para ya cerrar esta ponencia, la cual traté de que fuera un poco más directa en relación a la problemática y se pueda entender, es que me gustaría terminar cerrando para que todos ustedes queden pensando respecto al ethical hacking en caso de haber mediado la práctica del ethical hacking o el pentesting, probablemente Banco Estado no habría sido hackeado y no se habría puesto en riesgo la integridad de todo el sistema, pues hubiera habido un hacker ético que podría haber visto las vulnerabilidades de dicho banco, del sistema informático del banco, para poder prevenir dicho ataque cibernético. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, por tu presentación. Finalmente, la expositora Camila Romero Herrera, estudiante de la Universidad de la Frontera, va a cerrar esta mesa con su ponencia titulada Derecho y Economía en camino a una regulación atingente de las monedas virtuales. Camila, los 20 minutos comienzan. Gracias, Paula. Bueno, primero que todo, saludar a los presentes, a los compañeros de mesa, profesor, Victoria, Paula, por medio de ustedes, entregarles mis saludos a Catalina y Diego por la organización. Agradecer también a la universidad por abrir estos espacios, que la verdad es que son bastante necesarios y enriquecedores. Vamos a partir hablando de Derecho y Economía en camino a una regulación atingente de las monedas virtuales. La verdad es que nosotros día a día nos hemos enfrentado a la evolución de nuestra sociedad, pero yo creo que nosotros hace 20 años atrás nunca nos hubiésemos planteado que la virtualidad, el dinero y las monedas se iban a cruzar.
Y un ejemplo notorio de esto radica de la mano de las monedas virtuales y específicamente de las criptomonedas o los criptoactivos. A raíz de esta nueva perspectiva que se da de la mano del dinero, se dio paso a la creación de nuevos modos de operar en distintos tipos penales, que afectan a un bien jurídico importante para nuestra sociedad como es la propiedad, el cual también tiene nuestra consagración constitucional y versa en distintos tratados internacionales. Lo que vengo a plantear yo en esta ponencia, que es para mí, desde mi punto de vista, lo preocupante, es que nuestra legislación presenta un vacío preocupante. Y un vacío legal no solamente en materia monetaria, sino que en materia virtual, que fue lo que expusieron mis compañeros anteriormente. Nuestra legislación hoy en día no logra dar una respuesta óptima a las afectaciones desencadenadas de estas prácticas, sino que intenta encuadrar estas nuevas prácticas en tipos penales preexistentes, y la verdad es que son bastante poco específicos en relación a los actos fraudulentos relacionados a las monedas virtuales. Por eso en el siguiente trabajo procederé a explicar brevemente qué son las criptomonedas, qué figuras delictivas pueden derivar también de la existencia de estas, y se propondrán algunas posibles soluciones o se recogerán ciertos intentos de soluciones a la problemática que enfrentamos hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico. Para contextualizar, bueno, en Chile, y de acuerdo a la información entregada por la Policía de Investigaciones, el año pasado se conocieron 79 casos dentro de nuestro territorio nacional relacionados a los ilícitos cibernéticos, donde un 53% corresponden a fraudes utilizados por criptodivisas. Y es un fenómeno que no solamente se da en nuestro país, sino que se repite constantemente a lo largo del mundo. Es por eso que me gustaría partir planteando un poco qué es una criptomoneda. Para hablar de una criptomoneda, primero debemos hacer ciertas distinciones o ciertos alcances. Una criptomoneda o moneda virtual no es lo mismo que la moneda electrónica, etc. Y la criptomoneda no solamente es la única moneda virtual existente. La moneda electrónica, bueno, es un valor monetario representado por un crédito exigible a un subemisor. Está almacenado en un soporte electrónico, está emitido al recibir fondos de un importe cuyo valor no será inferior al valor monetario de su momento emitido, y es aceptado como medio de pago por distintas empresas y a nivel mundial. Es tan sencillo como el dinero que tenemos nosotros en la cuenta RUT y que vemos en la aplicación de Banco Estado. Luego tenemos la moneda virtual, que según la Autoridad Bancaria Europea, las monedas virtuales son definidas como una representación digital de valor que no es emitida por un banco central o una autoridad pública, ni necesariamente está conectada a un dinero fiduciario, pero sí es aceptada por personas naturales o jurídicas como medio de pago y puede ser transferida, almacenada o intercambiada electrónicamente. Bueno, y vamos a pasar finalmente a la criptomoneda, que la criptomoneda es un tipo de moneda virtual. Dentro de estas monedas virtuales, como dije anteriormente, podemos encontrar las criptomonedas o criptoactivos, las cuales son un tipo de moneda virtual con características bastante particulares, que le permiten tener una aplicación universal más extendida. Minimizan los potenciales problemas de valor asociados a los mundos virtuales en los que operan, y no operan bajo las mismas reglas de escasez de las monedas electrónicas. Por ejemplo, tienen una relación distante de lo que es el fenómeno, por ejemplo, de la inflación. Y son especiales porque también funcionan sin intermediarios o sin terceros o sin bancos, básicamente para que sea más fácil de entender que validen estas transacciones. A diferencia del dinero común, la criptomoneda, en cierto modo, puede ser creada de una forma ilimitada mediante nuevas emisiones, lo cual ahí se produce una cierta paradoja porque sí se puede relacionar un poco con la inflación. Los nuevos Bitcoin, el Bitcoin es un tipo de criptomoneda, son creados a través de un procedimiento matemático efectuado por la red de usuarios. Entonces, ¿qué nos dice el derecho comparado respecto a las criptomonedas? Bueno, primero, antes de hablar del derecho comparado y legislación en sí, vamos a hablar de un caso que es un poco es nuevo y es un poco llamador de atención. Y yo le diría que es como un tirón de orejas para la legislación a nivel mundial. Este mes, Estados Unidos recuperó más de 3.000 millones de euros en bitcoins robados por un hacker hace 6 años.
cómo. Y esto fue solamente un matrimonio en Manhattan que ha sido detenido por hacer un hurto por la plataforma de Bitnex en el año 2016. En principio fueron 58 millones, pero como ustedes saben, o si es que no saben, yo les cuento, el valor de la criptomoneda puede ir aumentando, terminando en un total de 3.150 millones de euros. ¿Ya? La magnitud de este robo, la verdad es que no tiene muchos precedentes, sino que de hecho se trata de la mayor incautación financiera que ha llevado a cabo este organismo estadounidense a lo largo de su historia. La policía detuvo a este matrimonio en Manhattan y los acusa de haber lavado 119.754 bitcoins, robados durante el año 2016, y donde la sede informática se encuentra en Hong Kong. La legislación estadounidense, al igual que la nuestra, es un poco ausente respecto al tema, entonces recogí dos que me llaman bastante la atención. En Europa tenemos la legislación alemana, y a nivel regional vamos a destacar un poco lo que ocurre con El Salvador. La verdad es que Alemania, desde un punto legislativo, no dio una respuesta o no ha dado una definición de lo que es una moneda virtual en sí, pero su autoridad federal de supervisión financiera sí las ha definido como unidades de cuenta, dando paso a compararlas con otras divisas existentes ya en el ordenamiento jurídico, y para incluso poder regularlas. Y ahí las compara un poco también con el euro. Esta definición entregada por la autoridad federal, bueno, lo que importa recalcar es que en este país son de carácter vinculante, algo que es un poco contrastante con lo que ocurre en nuestro país. El Salvador, desde hace un año, reconoce al Bitcoin, un tipo de criptomoneda, como una moneda nacional, y la volvió obligatoria para su aceptación en el comercio. O sea, si ustedes van a El Salvador, pueden fácilmente pagar, hacer transacciones en Bitcoins. El artículo número 1 del decreto legal número 57 dice que la ley presente tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal y restricto, con poder liberatorio y limitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar. Lo mencionado corresponde, es sin perjuicio, de la aplicación de la ley de integración monetaria. Entonces, ¿qué sucede en nuestro país? Bueno, lo que más alerta de las monedas virtuales, y específicamente de las criptomonedas, como pude mencionar anteriormente, es que no existen terceros que validen las transacciones económicas que se hacen a través de estas criptomonedas, lo cual hace al criptoactivo mayormente susceptible de ser objeto de ciertos actos ilícitos, como por ejemplo el sabotaje informático, el financiamiento al terrorismo, el lavado de activos, y yo creo que el que más conocemos todos, que es la estafa, que está regulada en el artículo 473 de nuestro Código Penal. Bueno, como mencioné en un principio de esta ponencia, el año pasado la Policía de Investigaciones notó una alza en este tipo de ilícitos, y los modus operandi que se destacaron fueron básicamente 6. Tenemos el webcoin, que son páginas web que simulan carteras de inversión. De repente, no sé, ustedes están navegando, quieren ver una película por una página un poco fraudulenta, no necesariamente Netflix, y se les llena como de anuncios y les dice como invierta aquí, ganarás tanto, invierta aquí, ganarás tanto. Bueno, esas son las webcoin. Después tenemos las altcoin, que son aplicaciones que se encuentran en App Store o en Google Play, que buscan suplantar las carteras de divisas de inversión y roban datos bancarios a los usuarios o a las víctimas. El Besucoin, este es un poco romántico, digo yo, básicamente aparece en forma de amante en plataformas de conocer gente o en la calle, básicamente Tinder, y que luego de este como cierto periodo de seducción, la persona te propone invertir en bitcoins. Y tenemos después el Celebricoin, que es un poco más conocido, y yo para que lo vayamos entendiendo, lo podemos ir asimilando a Carol Dance, la figura de Carol Dance, y se reconoce porque se anuncia utilizando la imagen como de algún famoso o persona conocida, algún influencer, generalmente en redes sociales claramente, como un gancho para que las personas puedan acceder a este servicio fraudulento y así hacer robo de los datos bancarios. Luego tenemos el Mailcoin, que cuando ustedes ven su correo se van a la bandeja de... Yo les tengo separada lo importante con las promociones,
y en la bandeja de promociones aparece un correo electrónico que te dice que tienes que renovar tu contraseña en tal portal por esto, esto y esto. Y de pasadita te ofrece la oportunidad de poder invertir en criptomonedas. Y ahí es cuando se da paso también nuevamente a una filtración de datos, que tiene mucha relación con las ponencias previamente expuestas. Y por último, la Pyramid Coin, que no sé si alguna vez, hace como 1 año, 2 años, creo que fue el tema de las mandalas, que todo el mundo depositaba y hacía grupos. Bueno, te ofrece ganancias que son realmente irrechazables en criptomonedas en muy poco tiempo. El objetivo de la Pyramid Coin es que tú vayas invitando y invitando y invitando gente, cuando finalmente el único que se enriquece es el primero que recibe todos los depósitos. La verdad es que estas modalidades tienen en común la figura del engaño como su modus operandi. Entonces, la pregunta que yo me planteé fue la siguiente: ¿qué hace la legislación nacional para poder sancionar a los autores de estos autos fraudulentos? Si es que existe algún mecanismo adecuado para socorrer a las víctimas de los ilícitos que giran en torno a las monedas virtuales. Bueno, la verdad es que nuestro ordenamiento jurídico no entrega cimientos sobre el tema, tampoco entrega alguna definición alguna respecto a las monedas virtuales. Por su lado, la doctrina también ha tomado palco de la situación y no ha desarrollado grandes temas de investigación respecto al tema. Se ha mantenido un tanto al margen del fenómeno, lo cual llega a ser hasta contraproducente con lo que está ocurriendo en el plano internacional, donde existe una necesidad de descifrar y resolver de cierto modo el fenómeno. Es importante destacar que en nuestro país, este año en febrero, se llevó a cabo la primera compraventa con este nuevo sistema de pago. Me refiero a la primera compraventa grande con este nuevo sistema de pago, donde se involucró una propiedad cuyo valor fluctuaba más o menos entre los 20 y 60 millones de pesos. Esto fue, de hecho, en Lonquimay, en nuestra región. En Chile, si bien esta legislación ha tomado palco de la situación, hay que reconocer también que la Policía de Investigaciones, en conjunto de la Unión Europea y 17 países latinoamericanos, lanzaron una campaña llamada Fake Coins, básicamente que tiene como objetivo educar a la población, concientizarla sobre las principales estafas detectadas en las operaciones con criptomonedas, para que de esta manera los ciudadanos puedan identificar cuando están cayendo dentro de los trucos, estafas, etc. Dentro de las recomendaciones que nos entregan, básicamente está proteger nuestros ordenadores, algo que personalmente yo encuentro que es bastante complicado cuando uno no tiene conocimientos de Internet. O sea, uno lo básico acepta todo y vamos guardando. También hay que comprobar el dominio antes de invertir en criptomonedas, lo cual es bastante complicado porque la red en la que se envuelve carece un poco como de anonimato. Bueno, desconfiar en las grandes promesas de dinero, no facilitar contraseñas y nunca realizar pagos por adelantados en criptomonedas. Y eso va un poco de la mano de cuidar un poco la billetera virtual. Y eso también lo asociamos cuando anclamos, por ejemplo, nuestras tarjetas de crédito a distintas cuentas que no siempre son necesarias. Entonces, si bien consideramos que es importante el paso que han dado las fiscalías de estos países y las policías aliadas detrás de esta campaña, la verdad es que no es suficiente para enfrentar la crisis delictual a la cual nos enfrentamos hoy en día, en la cual el legislador, donde va la mayor crítica, parece no tomar una postura muy activa. Como propuesta para paliar esta ola delictual, nuestro legislador debería partir básicamente por dar una respuesta definitiva al concepto de moneda virtual, y no necesariamente desde un punto de vista penal, sino que más bien desde un punto de vista regulatorio. ¿Por qué no desde un punto de vista penal? Porque como podemos apreciar, y a raíz de las ponencias anteriores, la virtualidad evoluciona día a día. Entonces, si nosotros nos apegamos a un modelo penal, al momento de empezar a interpretar la norma, vamos a tener ciertos criterios de alcance. Un ejemplo o algo que podría tomar el legislador como opción es aprobar un proyecto de ley enviado por el ahora senador Karim Bianchi, que en su momento era diputado, el cual da el reconocimiento a las criptomonedas dentro de nuestro ámbito financiero y encarga su regulación al Banco Central, copiando en cierto modo o recogiendo un poco de lo que se está practicando hoy en día en Alemania. Donde el objetivo principal de esto es fortalecer la unidad de análisis financieros para la lucha contra el lavado de activos, terrorismo, etc. O en segundo plano, tomar una postura mucho más activa y elaborar un proyecto de ley regulatorio más profundo y más específico a la virtualidad y a la moneda, viendo y teniendo en consideración que no estamos hablando de cualquier bien jurídico protegido, sino que estamos hablando de la propiedad.
desde un punto de vista internacional y ya por la trazabilidad que tiene el fenómeno del Bitcoin, es necesario que nuestro derecho privado también elabore una serie de tratados internacionales y convenios de largo alcance que permitan también de base para perseguir a quienes llevan a cabo estos actos fraudulentos y proteger a nuestra ciudadanía con el fin de resguardar el patrimonio fidedigno de las personas y sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Quienes quieran participar, por favor, levanten su mano y yo les voy a dar la palabra. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Profesora? Sí, a Catalina, solo comentarios, ya como sugerencia quizás ahí explorar una causal de atipicidad objetiva, estaba pensando, porque con la teoría de la imputación objetiva, claramente yo veo ahí una disminución del riesgo, una disminución del riesgo, el típico ejemplo del papá que empuja al niño para evitar que le caiga el árbol encima, sale lesionado, ¿cierto? Pero es una lesión menor, porque aquí efectivamente en algunos casos pueden haber vulneraciones, puede haber daños. Pues también ahí quizás explorar un poquitito en relación a la antijuricidad formal versus antijuricidad material. Creo que alguna vez te lo comenté, este ejemplo muy conocido del derecho alemán, donde un hombre, un agricultor, le inyecta a sus vacas, voy aquí a decir una barbaridad, virus, bacteria, virus, tiene que haber sido virus, para que generen anticuerpos y evitar así la infección, creo que era con las vacas locas. Sí. Y en ese caso, si bien se cometía formalmente un delito sanitario, ¿cierto?, se entendió por los tribunales alemanes que no había solo ese comentario que también. Sí, de hecho, bueno, esta fue mi problemática de tesis, yo se lo comenté a usted. Si bien fue una alternativa a seguir respecto a la antijuricidad material y formal, pero con mi profesor guía dijimos, bueno, ante un tribunal de justicia, si me toca defender a un hacker ético, el tribunal lo más probable es que no siga aspectos doctrinarios, sobre todo la antijuricidad material y formal, sino que esa teoría se sigue más bien en Alemania, como usted bien dijo. Lo mismo sucede con la teoría del riesgo permitido. Por ello es que decidimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Plasmarlo con algo que diga, que establezca la misma ley. Eximente de responsabilidad penal del artículo 10, número 10. De todas formas, igual podría suceder que se pueda argumentar sobre el estado de necesidad. También podría caber dentro de esta figura. Yo creo que ahí quizás también la antijuricidad ha tenido un vuelco en la Suprema post-COVID, entonces podría ser una buena más interesante en la Suprema en relación a la antijuricidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta, más una curiosidad, que la verdad es que yo no lo he revisado, sobre... ¿Te pudiste encontrar en tu investigación con problemas en El Salvador por el uso del Bitcoin como... Sí. Ajá. No fue tanto como, bueno, igual fue un tema en adaptar a la sociedad a utilizar el Bitcoin, pero ahora habían problemas respecto a que el valor del Bitcoin estaba descendiendo. Entonces eso estaba causando cierto desmedro económico, sobre todo desde un punto de vista comercial dentro de la sociedad, no tanto como desde la misma gente de El Salvador, sino que, por ejemplo, desde los turistas que venían con Bitcoin de cambio desde antes e ingresaban al país. Ese fue un punto que quedó igual como cierto vacío en la legislación, porque no se consideró el factor de que el Bitcoin es una moneda, o la criptomoneda así, que sube y baja y... Esta semana volvió sí, justo esta semana, de hecho anoche lo estaba leyendo, es un tema que se está discutiendo bastante. Sí, por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque la verdad es que yo después no le seguí la pista, pero me imaginé que iba a pasar y pasó. No, sí pasó. No, y además felicitarlos a todos, aprovecho el momento porque extraordinarias las exposiciones sobre unos temas que son absolutamente complejos y novedosos. Y los han manejado de una manera extraordinaria todos. Así que, de verdad, mis más sinceras felicitaciones. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Ya. Entonces, muchas gracias Eduardo, Catalina y Camila por sus notables presentaciones y por ser parte de esta segunda versión de las jornadas. Además, agradecemos al público por su asistencia y su participación.
De esta forma damos por finalizada la segunda mesa de este auditorio y los esperamos a las 4:35 para escuchar a los expositores de la tercera y última mesa, llamada Derecho Penal desde una perspectiva internacional. Nos vemos a las 4:35. Muchas gracias. Estimados, bienvenidos nuevamente al auditorio Pablo Neruda de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. Me gustaría saber si podrían confirmarnos si se escucha correctamente. Vía chat, por favor. A quienes están... ¿Se escucha correctamente? Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, sean muy bienvenidos. Durante los próximos minutos escucharemos a los expositores de la tercera y última mesa de las jornadas, titulada Derecho Penal desde una perspectiva internacional. Dado que los expositores de esta mesa son internacionales, nos acompañarán de manera virtual. Antes de comenzar, quisiéramos recordarles que cada estudiante cuenta con 20 minutos para presentar sus trabajos. Al finalizar cada mesa, se darán unos minutos para las posibles preguntas que pueda tener el público presente. En el caso de las personas que nos ven de forma virtual, los invitamos a dejar sus preguntas en la sección de Zoom habilitada para tal efecto. Comenzará la mesa el expositor mexicano Jorge Ruiz Cabañas con su trabajo titulado La presunción de inocencia y la perspectiva de género en el sistema penal. Jorge, te escuchamos. Sí. Vamos a compartir. Un segundo. Muy bien, muchas gracias a la Universidad de la Frontera, al comité organizador y bueno, a todas las personas que nos acompañan. El día de hoy expondré algunos razonamientos, algunas reflexiones en torno al principio de la presunción de inocencia y los criterios orientadores, en este caso la perspectiva de género. Todo esto en el contexto del sistema penal acusatorio. ¿Me pueden ayudar con la siguiente diapositiva? Muy bien, pues bueno, tenemos como preámbulo, hay que señalar que bueno, el sistema penal acusatorio surge en Grecia y en Roma. Una de sus principales características nos encontramos a que existe un órgano de juzgamiento, de acusación y de defensa que estaban, no eran destinados a una sola persona, sino que estaban identificadas estas partes por cada uno de los actores del drama penal. Se actuaban de manera independiente y, pues bueno, de esta manera se daba el ejercicio del principio de contradicción. Posteriormente surge el derecho penal canónico o inquisitivo, el cual surge con Inocencio III, que aprueba el establecimiento de este instituto que le dio nombre a la propia institución. Y dentro de sus características, pues bueno, tenemos que predominaba el interés social frente al individual y la tramitación que era oculta y, bueno, era nulo el ejercicio de defensa. Después de este proceso aparece la obra de Cesare de Beccaria, que funda, es un paradigma porque a través de su obra, El Tratado de las Penas, surge los cimientos de lo que es el garantismo penal, que como veremos más adelante, es el sustento del sistema penal acusatorio vigente en gran parte de América Latina. Tenemos que el proceso penal acusatorio se empieza a implementar aquí en América Latina a partir del nacimiento del proyecto de Código Procesal Penal para Iberoamérica, que es el resultado de
de las jornadas latinoamericanas de derecho procesal realizadas a partir de 1957. Es importante destacar que este sistema de justicia penal acusatorio se sustenta en principios. Los principios son enunciados de contenido moral que revisten todo el marco normativo. Tenemos que el proceso penal acusatorio principalmente se rige por los principios de presunción de inocencia, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Bueno, en México, el 18 de junio de 2018, comenzó esta transición hacia el sistema de justicia penal, el cual estuvo debidamente implementado el 18 de junio de 2016. Podemos poner la siguiente diapositiva. Bien, pues bueno, como les comentaba, uno de los principios rectores de este sistema de justicia penal es el principio de presunción de inocencia. Este principio establece que toda persona acusada va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es un derecho poliédrico porque contiene están inmersos diversos derechos. Por ello, por ejemplo, tenemos el derecho de trato procesal. ¿Qué quiere decir este derecho? Que toda persona, hasta que no exista una sentencia definitiva, va a ser declarado culpable y, bueno, por ello debe de tener trato de inocente. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, no puede ser expuesto como una persona que ya ha sido juzgada y que por lo tanto es culpable, sino, repito, hasta que ya tengamos una sentencia. Otro aspecto importante es el de regla probatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues bueno, las pruebas deben de ser suficientes para acreditar que esta persona en efecto cometió el hecho que la ley señala como delito y que lo ejecutó. El estándar o estándar probatoria, perdón, se refiere a que el Ministerio Público tiene la obligación de demostrar que la persona acusada es quien cometió este hecho. De lo contrario, si no se colman estos requisitos, pues bueno, tenemos que establecer que aún no existe una persona que ha sido juzgada y consecuentemente no es culpable, sino sigue siendo inocente. Es muy importante este principio porque más adelante veremos que da pauta para establecer que puede existir duda razonable respecto de los hechos, pero lo vamos a ver con un caso práctico que más adelante analizaremos. ¿Podemos poner la siguiente diapositiva, por favor? En contraposición, o más bien, como un acto novedoso, o más bien como una figura jurídica novedosa, tenemos la perspectiva de género. La perspectiva de género se refiere a la metodología y mecanismos que tienen que implementar los órganos jurisdiccionales al momento de conocer de cualquier controversia para juzgar en igualdad a las partes. Es decir, las partes tienen que estar en igualdad para dirimir la controversia respecto a sus derechos y obligaciones. Y obviamente es un criterio orientador, más no un principio, que como veremos a continuación, o más adelante, mejor dicho, su uso no ha sido debido, ya que a través del uso de estas metodologías, la autoridad pretende suplir actos como los de investigación, que desde luego nos llevarán a conocer la verdad de lo que pasó en el caso que más adelante les comentaré. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? De esta manera, como les compartía, tenemos un principio y un criterio orientador. Se establece que el principio de presunción de inocencia es un derecho fundamental porque se encuentra establecido en diversos artículos de la Constitución. Tal es el caso del artículo 14 constitucional, y así como el 20, apartado A, inciso 1. Que dice que en el orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y más aún por mayoría de razón una pena que no esté decretada por una ley exactamente aplicada. Este es el principio de taxatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo del operador jurídico, en este caso del órgano jurisdiccional, o mejor dicho, del investigador, es que tiene que acreditar que el hecho que se investiga se actualiza en la hipótesis normativa. Esto es a través de datos de prueba que colmen estos requisitos que se denomina cuerpo del delito. Por su parte, como les comentaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que todo órgano jurisdiccional debe de impartir justicia con base en una perspectiva de género, que reitero, no es una
una situación en la que todas las partícipes del drama penal estén en el mismo nivel jerárquico y que esto pues, posibilite que exista una sentencia ajustada a derecho. ¿Podemos poner la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien, como les comentaba, es un tema muy controvertido respecto de los principios, respecto de los criterios orientadores, pero a partir de un asunto en específico les voy a tratar de compartir qué tan complicado resulta eso en la práctica. Bien, tuvimos aquí en el despacho en el que laboro un asunto que nos fue asignado por la Barra Mexicana de Colegio de Abogados de manera pro bono para que representáramos a una persona acusada de violación respecto de una menor de edad. En este caso tenemos que la sentencia fue dictada haciendo a un lado el principio de presunción de inocencia, así como todo el caudal probatorio que desfiló y que se incorporó en la audiencia para sustentar básicamente la sentencia en la perspectiva de género. Para ello, el órgano jurisdiccional basó su determinación a partir de este criterio y, pues bueno, a partir del caso Fernández Ortega y Rosendo Cantú de la Corte Interamericana y como el criterio de la Corte que deriva de estos asuntos, que en términos generales establece que, pues bueno, se tiene que juzgar con perspectiva de género. ¿Podemos poner la siguiente diapositiva? Muy bien, pues bueno, como les comentaba en el caso en concreto, los hechos en estricto sentido son que, bueno, el acusado realizó cópula en contra de una menor de identidad reservada, pues introdujo su pene en su boca cuando luego se encontraban en un puesto de venta de películas en un tianguis de la Ciudad de México. Los elementos normativos, como les compartía, que es la hipótesis que el juzgador, más bien que el Ministerio Público debe de acreditarle al juzgador, pues bueno, está prevista en el artículo 181 bis en relación con el 174 del Código Penal para la Ciudad de México. Como datos de prueba o prueba ya una vez incorporados al juicio, tenemos la testimonial de la víctima, menor de edad, que en lo que interesa señala que el acusado le pidió que le chupara el pene y lo besara, mientras ella estaba debajo de la mesa, bueno, del puesto de películas. Existe un testimonio que es el de una familiar de la menor que presenció los hechos, y en lo que interesa señala que únicamente a través de la espalda vio cómo el imputado realizaba este acto, ¿no? Cosa que desde ahí me parece que resulta un poquito inverosímil el dicho de esta testigo, ¿no? También tenemos los peritajes en materia de psicología, que concluyó que la menor tenía alteraciones compatibles con los de víctimas de agresiones sexuales. La perito en medicina determinó que pues, no tenía lesiones visibles. Con estos datos de prueba, bastó para que el juzgador, a partir del criterio orientador de perspectiva de género, impusiera al acusado una pena de 14 años de prisión. Les comento que al momento de analizar las constancias, así como de los audios y videos de la audiencia, nos encontramos con cuestiones muy, muy delicadas que no fueron valorados, como que la menor se encontraba en un cubículo accesorio a la sala de audiencias y en esta se escuchaba como una persona le decía qué decir, es decir, le decía, tienes que señalar esto, o di esto, o apunta esto. Esto nos lleva a colegir que el testimonio de la víctima se encuentra, puede constituirse como una prueba ilícita, ya que fue aportada de manera ilegal, violentando derechos fundamentales. Es importante de señalar que el abogado que representó al acusado en esta etapa de juicio mantuvo una posición pasiva, lo que llevó evidentemente a no poder contravenir el dicho de la menor y de los testigos, y que se tradujo en la imposición de esta pena. De esta manera, si se hubiera alegado esta parte, y evitando y realizando la investigación correcta, podríamos haber colmado estos requisitos que establece el principio de tipicidad y haber acreditado el delito. Sin embargo, me parece que contrario a ello, se actualiza en el caso en concreto el indubio pro reo.
¿Por qué? Porque que va ligado precisamente al principio de presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir este principio? Que mientras no se demuestre plenamente que la persona participó con pruebas, tendría que absolverse en virtud de que no existe cúmulo probatorio que nos lleve a colegir que en efecto cometió el hecho que la ley señala como delito. Podemos poner la siguiente diapositiva, por favor. En conclusiones, pues bueno, lo más importante es que falta mucha investigación, que falta perfeccionar este sistema de justicia penal, que es tarea de todos los operadores jurídicos que poco a poco perfeccionemos este sistema. Y bueno, con ello evidentemente evitar cuestiones como la que les acabo de comentar. También es importante que los órganos jurisdiccionales, a través de la práctica, empiecen a ponderar de manera correcta principios con los criterios orientadores, como en el caso en concreto el principio de presunción de inocencia y el criterio orientador de perspectiva de género. Con esto concluyo mi participación. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Ahora continuamos con el expositor Sergio García Muñoz, de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, con su presentación titulada sobre la relación entre el fundamento y los elementos de la legítima defensa. Comentarios desde las instituciones de Chile y Perú. Ok, muy buenas tardes con todos. Voy a permitirme compartir unas diapositivas, efectos que se me permita una mejor facilidad en la disertación. Bien, si me confirman si se puede ver y escuchar, agradecería ello. Se ve y se escucha perfectamente. Muchísimas gracias. Muy bien, en primera instancia, muy buenas tardes con todos. Allá en la Universidad de la Frontera, un saludo especial al compañero mexicano y de seguro al compañero colombiano que se encuentra en la sala en cuestión. El día de hoy tenemos un honor, sin duda alguna, compartir este tema en esta segunda jornada estudiantiles de investigación de la Universidad de la Frontera. Y bueno, como ya mencionaba nuestra compañera moderadora, el tema en cuestión es sobre la relación entre el fundamento y los elementos de legítima defensa, y en este aspecto, pues los comentarios se realizarán desde las legislaciones tanto de Chile como en Perú. A modo de unas cuestiones previas importantes al momento de esta intervención, es preciso recordar algunas cuestiones introductorias. En el esquema tradicional de formación universitaria a nivel de pregrado, solemos primero estudiar los fundamentos para luego entender los conceptos de las instituciones jurídicas y posteriormente estudiar sus elementos. Con el paso del tiempo más nos enfocamos en los conceptos y elementos, y es propio a razón de la práctica. Sin embargo, hay algunas cuestiones en los fundamentos que deben ser siempre recordadas. Precisamente de eso versará la intervención del día de hoy. La institución jurídica base en la cual pues desarrollamos en sí es las causas de justificación. Entendemos a las causas de justificación como normas permisivas dentro del ordenamiento jurídico que habilitan espacios en los cuales algunas conductas que a primera impresión resultan ser típicas, pues no resultan ser antijurídicas y por tanto resultan ser toleradas por el ordenamiento jurídico. Dentro de las causas de justificación encontramos a la legítima defensa, institución por excelencia en la causa de justificación, por la cual se permite la agresión a una persona que se encuentre agrediendo ilegítimamente a una persona, a un tercero, ¿cierto? Y a razón de esto, la persona puede actuar en defensa propia o en favor de otra persona, ¿cierto? Siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos en sí. ¿Es verdad? Ahora bien, la importancia, a la razón por la cual desarrollamos esta intervención, es estudiar la relación entre los fundamentos y elementos de la causa de justificación. Son dos aspectos que consideramos resultarían bastante importantes a efectos de estudiar cada una de las causas de justificación, partiendo siempre de los fundamentos que éstas tienen. Es así que este es el espacio previo en el cual desarrollamos nuestra disertación. A efectos de esto, es preciso recordar, ¿no?, algunas cuestiones sobre los fundamentos de la legítima defensa. Ok. Antes que esto, es importante recordar una situación importante. Recordemos que la causa de justificación anula la antijuricidad, pero la categoría de antijuricidad en el delito es importante recordar cuál es su función. La antijuricidad es así que se encargará de ponderar las acciones de la persona. Una vez superado el examen de tipicidad, corresponde a la antijuricidad determinar si es que la conducta en sí, típica, ya de por sí,
pues contraviene o no el ordenamiento jurídico. En este aspecto podríamos hablar del desvalor de acción y el desvalor de resultado, que sería motivo de otra intervención a modo de mayor detalle. Es así que en la antijuricidad encontramos con las causas de justificación. En los fundamentos de las causas de justificación, a lo largo del tiempo, hemos tenido propuestas en cuanto a teorías tanto monistas como pluralistas. Las teorías monistas postulaban, pues, que era un solo fundamento, el cual, fundamento teórico sin duda, el cual motivaba la existencia de todas las causas de justificación. Por su parte, las teorías pluralistas consideran que no es uno el que justifica el que fundamenta todas las causas de justificación, sino que son dos o más, a veces en conjugación, las cuales fundamentan las causas de justificación. Es más, en una vertiente bastante conocida o divulgada a nivel de doctrina, de las teorías pluralistas, considera, por parte en este caso del profesor Roxin, que son combinaciones en cada una de las causas de justificación. Dentro de las teorías monistas, son de las tres más importantes fundamentos únicos que se proponían para fundamentar las causas de justificación, tenemos el principio de mayor utilidad, en el cual pues se buscaba preservar un bien que sea más útil a la sociedad, la ausencia de interés en el aspecto de no tener un ánimo de perjuicio, ¿no? Y el interés preponderante a efectos de una ponderación única en cuanto a los resultados, en cuanto a los bienes que se ven afectados o involucrados en un conflicto. En una postura minoritaria respecto al fundamento ya de la legítima defensa, se encontraba la postura única, monista en este caso, del interés preponderante, la cual postulaba allá por el 2003 los profesores Politov, Matos y Ramírez. Sin embargo, a día de hoy encontramos que la postura mayoritaria de la legítima defensa es el fundamento dual. Quiere decir que existen dos fundamentos por los cuales la legítima defensa es como es. Y estos son el principio de protección de derechos individuales y el principio de defensa del ordenamiento jurídico. Por el primero, debemos entender el cual como derecho a no soportar lesiones ilegítimas. Y por cuanto al segundo, el derecho que no cede ante ataques que generen un estado antijurídico. En esa dualidad, la doctrina considera que ambos principios son sumamente importantes para entender la legítima defensa, y que uno no puede existir únicamente, sino que depende del otro, para que la legítima defensa pueda entenderse como la entendemos actualmente. Y esto veremos, es parte del análisis que haremos posteriormente. Este aspecto de nuestra exposición podría decir que es el primer protagonista de esta disertación. Veamos ahora un segundo momento de esta. Ya hemos visto los fundamentos de la legítima defensa, partiendo primero de causa de justificación y llegando luego a legítima defensa. Veamos ahora pues los elementos y haremos el mismo ejercicio. Cuando analizamos el tipo penal, ¿no? Partimos pues que el tipo penal mismo contiene elementos tanto objetivos como subjetivos, ¿cierto? El profesor Ježek postula pues que las causas de justificación es bastante útil llamarla como tipo justificante, a efectos de que para que se configure una causa de justificación tienen que existir efectivamente tanto elementos objetivos como elementos subjetivos. Y es precisamente lo que la legítima defensa habrá de tener. Sin embargo, todavía a nivel de causa de justificación es importante teorizar al respecto. Es así que el elemento objetivo lo podremos llamar como una situación de conflicto en la realidad en la cual dos o más bienes jurídicos se hallan en conflicto a razón de un ámbito de organización debido, en la gran mayoría de casos, ¿no? O una situación de conflicto, o un estado de necesidad en esencia pura. En cuanto al elemento subjetivo, podríamos llamarlo como la imputación, el conocimiento o imputación de conocimiento de actuar con fines de protección o con fines de defensa, respecto, en un contexto claro, de un conflicto de bienes jurídicos, como ya señalábamos. Entonces, si se dan ambos elementos, podemos señalar que existe una causa de justificación. En la aplicación de estos conceptos a los elementos de la legítima defensa, podrían ser perfectamente encajables. En cuanto a la legítima defensa, el elemento objetivo podríamos, pues, encontrar la situación de agresión ilegítima hacia una persona, siendo nosotros o un tercero, ante la cual sería válido ejercer una defensa con fines de protección, ya sea de la persona o sus derechos, o de bienes jurídicos. Como también de bienes jurídicos, mejor dicho. El escenario en ambas legislaciones, tanto en Chile como en Perú, en caso uno de los elementos no se haya presente, es bastante peculiar. En el caso chileno se encuentra, pues, en el artículo 11, efectivamente, en el cual la ausencia de un elemento objetivo o subjetivo de una causa de justificación se considera como atenuante de la pena.
situación bastante interesante. En el caso peruano no se considera, o por lo menos no está en la sección de atenuantes de las penas, sino que en el artículo 20, que es el que regula la legítima defensa, en el artículo siguiente, artículo 21, se regula al respecto y se considera como una tentativa. O mejor dicho, se le reducirá prudencialmente la sanción que corresponda. A nivel doctrinario es bastante interesante el debate respecto a la ausencia del elemento objetivo, sobre todo de la causa de justificación, pero eso sin duda alguna meritará otra oportunidad para conversar más al respecto. Algunos postulan tentativa inidónea, algunos postulan error de prohibición. El debate es bastante extenso y no es el objetivo exacto de esa disertación. Sin embargo, ya agotada esta instancia, hemos conocido precisamente a los elementos de la legítima defensa. Y este es el segundo elemento en el cual pues, podremos disertar, ¿no? Ahora bien, falta el contexto en el cual estos dos elementos se encuentran. Y este es precisamente la redacción legislativa que existe tanto en Chile como en Perú. En Chile encontramos la legítima defensa en el artículo 10, en sus numerales 4, 5 y 6, y en el caso peruano en el artículo 20, inciso 3 del Código Penal. Las redacciones son bastante similares, pero sí hemos sido acuciosos en cuanto a señalar los colores, en cuanto a algunas similitudes bastante peculiares. Y aquí hemos propuesto dos que vamos a proponer ahora mismo. En primer punto, señalamos la orientación a la cual la defensa, la acción justificada, se habrá de orientar. En el caso chileno, en defensa de su persona o derechos, como ya mencionábamos, y en el caso peruano, en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros. Y sobre esto volveré después. En cuanto a los requisitos que señalan, circunstancias siguientes, en ambos casos, ¿no? Encontramos pues la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y también la falta de provocación suficiente. En estos aspectos son bastante confluyentes ambas legislaciones. Sin embargo, hay algunas diferencias básicas y que tanto creo una legislación de otra puede aprender un poco, o por lo menos tomar referencia para el futuro. En el caso chileno es bastante interesante, por ejemplo, en el caso del inciso 5, del numeral 5, en el cual, siempre y cuando concurran la primera y la segunda circunstancias prescritas, en cuanto a defensa de personas con vínculos familiares, y es importante la participación del defensor en la eventual provocación del acometido. Es, mejor dicho, en el caso en que A quiere ofender a B, quiere agredir a B, y C, familiar de B, va a defenderlo, pues en este caso C, para poder defender legítimamente, ejercer legítima defensa en favor de B, pues no debe haber participado en la eventual provocación que haya hecho B respecto de A. Un peculiar caso. Y en el numeral 6, llegamos a tener incluso presunciones legales respecto a los elementos de agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado. Bastante interesante. ¿Y por qué en este punto? Porque el legislador chileno ha optado por atribuir esta presunción legal de que existen estos elementos o estos requisitos que la ley señala, ¿no? En determinados tipos, sobre todo sea este el caso de secuestro, como el 141, y el secuestro de persona de menor de 18 años, en el caso del artículo 142, ¿no? En el caso del 433, robo con agresión, y en el caso del artículo 436, robo con intimidación. O sea, en estos casos el legislador chileno ha abierto, ¿no? Ha abierto espacios de defensa para las personas que vayan a ejercer la legítima defensa en estos casos. Una situación bastante peculiar, muy interesante. En el caso peruano, lo más importante que podríamos señalar aquí es la sección en verde que hemos señalado. Y es precisamente la exclusión del principio o del criterio, en este caso de proporcionalidad, por el cual ya no se exige que el defensor utilice los mismos medios de agresión que ejerce, valga la redundancia, el agresor, ¿no? Sino que se tomarán otras cosas en consideración como la circunstancia, intensidad, peligrosidad de la agresión misma. Entonces, ambas legislaciones, en su redacción, configuran las mismas orientaciones, la protección de una persona o derechos, en el caso chileno, y de bienes jurídicos propios o de terceros. Claro, acá en Perú simplificamos un poco porque no hacemos una distinción entre defensa propia, defensa de un familiar, con que tenemos ciertas relaciones, como señala el numeral 5 del caso chileno, o de algún extraño, como se señala en numeral 6, sino que señalamos son propios o de terceros. Una simplificación. Pero entiendo pues que el legislador chileno tiene razones, las cuales explican cada una de ellas, por las cuales se dan esas distinciones. Muy interesante, creo yo. Pues bien, estas redacciones, tanto en Chile como en Perú, son escenarios en los cuales vamos a analizar la existencia, los fundamentos de la legítima defensa y su relación con los elementos. Es así que el contexto de la redacción en ambos países es el cual vamos a trabajar de ahora en adelante. Para esto, a modo de remembranza, recordaremos los fundamentos de legítima defensa y los elementos
de legítima defensa, fundamentos y elementos. En cuanto a fundamentos, algunos aquí hemos considerado preciso citar doctrina. En cuanto al principio de protección jurídica individual, entendida esto como protección de bienes jurídicos, como concepto del profesor Pérez López, o también en la doctrina chilena, el principio de autoprotección, que refiere al profesor Garrido Mons. En cuanto al fundamento de protección jurídico-social, recae sobre la afirmación del ordenamiento jurídico efectivamente y los intereses que la sociedad persigue. Y esto también es entendido como confirmación del derecho. Por su parte, los elementos de legítima defensa, tenemos el elemento subjetivo y el elemento objetivo, como toda causa y justificación. En cuanto al elemento subjetivo, el conocimiento o imputación de conocimiento de actuar en defensa propia o de un tercero. Y en el caso del elemento objetivo, la situación de conflicto, los requisitos que el ordenamiento jurídico establece para que esas causas de justificación sean aplicables. Y veremos pues que en ambos casos, en ambas legislaciones, estos elementos existen. En el primer punto, vamos a la primera relación sobre la cual vamos a trabajar. Y esta es el elemento subjetivo con el fundamento jurídico de protección individual. ¿Por qué hemos tomado esta relación en específico? Veamos por qué. En primer punto, ambas legislaciones señalan actuar en protección de persona o derechos, como también protección de bienes jurídicos, que es la primera parte, precisamente, de ambas redacciones. Y en este aspecto, hallamos concordancia con el fundamento jurídico de protección individual. La legítima defensa, en esencia y básicamente, su finalidad básica, es la protección de la persona. No hablamos aquí de la propiedad en ningún instante, eso será materia quizá de otra causa o justificación. Aquí hablamos de la persona misma. Y el elemento subjetivo en ambas redacciones concuerda con este fundamento de protección jurídico individual. En sentido concordante, la protección, por tanto, puede ser en favor de sí mismo, de familia de cierto grado, o de terceros si el caso lo amerita. Y esto es tanto existente en la legislación chilena como en la legislación peruana. Y en ambos casos, el legislador procura una protección acorde siempre a las exigencias que ya señala: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado, uso racional del medio empleado, y falta de provocación, ¿verdad? Y siempre en el elemento subjetivo de la legítima defensa, que es actuar con conocimiento o imputación, o que puedas conocer que actúas en defensa de una persona, siempre está vinculado al principio, fundamento jurídico de protección individual. Entonces, sin embargo, hay que recordar pues que la persona es el fin del Estado mismo, y que para que existan espacios en los cuales la agresión sea legítima, o se pueda actuar en legítima defensa, mejor dicho, esta situación ha de estar reglamentada misma. Es así que el elemento subjetivo, si bien cierto, guarda una relación muy importante con el fundamento jurídico de protección individual, también aquí en esta última parte que he señalado hay una salvedad por parte del fundamento jurídico social. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el espíritu de la legítima defensa gira en torno en cuanto a la protección de personas, también es importante señalar que la misma existencia de legítima defensa es una expresión de derecho, ¿verdad? Y segundo, que el concepto de persona o de bien jurídico también obedece a criterios jurídicos mismos, y que por tanto, para que estos sean validados, tiene que hacerse un examen respecto al fundamento jurídico social. En otras palabras, no es posible considerar elemento subjetivo solamente relacionándolo con el fundamento jurídico individual, sino que también hay que tomar en cuenta algunas salvedades que se encuentran en el fundamento jurídico social. En cuanto a la segunda relación, tenemos el elemento objetivo, el cual lo hemos relacionado con el fundamento jurídico social, la confirmación del derecho. ¿Y esto por qué? Porque aquí me va a servir retroceder en las diapositivas, si volvemos a las redacciones, ambas redacciones consideran elementos objetivos que se pueden percibir en la realidad, sea la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación suficiente. Comentaré aquí un poco al respecto. Y en el caso chileno es mucho más interesante, porque incluso refiere a algunos tipos especiales, el 141, 42 y subsiguientes. Entonces, en cuanto al elemento objetivo, la misma legislación explica o refiere los requisitos materiales que la legítima defensa debe tener para que puedan existir. Estos se encuentran en el fundamento, claro, van a estar regulados por el fundamento jurídico social y forman parte del elemento objetivo. 3 en cuestión en ambos casos: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación suficiente. En la agresión ilegítima, aquí volvemos a hacer un examen jurídico, es el desvalor jurídico de la misma, es necesario para que exista la legítima defensa. Y es aquí la característica especial, agresión ilegítima. Sin duda esto con las características especiales de la agresión ilegítima: realidad, inminencia y actualidad, ¿cierto? Que ambas doctrinas comparten. También la necesidad racional del medio empleado. Esto en cuanto a la
a la defensa misma, si bien es cierto, existe la legítima defensa, está proscrita la defensa, la legítima defensa excesiva, o el exceso en las causas de justificación, ¿no? Y al respecto, el profesor Edgar Rodona tiene un libro bastante interesante. Entonces, ¿hasta cuándo será racional? Procede entonces a hacerse un examen jurídico al respecto, para ver si es que todavía estamos cumpliendo el fundamento jurídico social. La falta de provocación suficiente, si bien es cierto, ese punto es interesante, porque aquí hablaremos de un elemento subjetivo en parte, de provocar o generar, ¿no?, en el agresor la agresión, valga la redundancia, que éste ejecuta la agresión. Pero también hay que recordar una cosa, el derecho no permite repeler acciones defensivas ocasionadas por acciones ilegales. En otras palabras, no procede la defensa ante una acción que es defensiva. No sería propio que A, defendiéndose de B, ¿no?, se pueda postular que B se estaba defendiendo de la defensa que ejerció A. No tendría razón de ser. Entonces, el fundamento jurídico se halla en este aspecto. La legítima defensa, si bien es cierto, está regulada, pero también debe ser armónica con el ordenamiento jurídico y no puede obviar la dignidad humana. Por tanto, si también se toma en cuenta la dignidad humana, debe hacerse una salvedad propia del fundamento jurídico individual, que es imprescindible. Entonces, como podemos concluir que el elemento objetivo guarda relación con el fundamento jurídico social con esta salvedad del fundamento jurídico individual. A modo de cuestiones finales y para el colofón de esta intervención, podemos concluir que la legítima defensa en ambos casos, tanto en Chile como en Perú, cuentan con redacciones y efectos similares, anular la antijuricidad. Cuentan con elementos subjetivos y objetivos que encontramos en las legislaciones, su fundamento es dual, en ambos existe el fundamento de jurídico individual y jurídico social. Y en cuanto a las conclusiones más importantes, el fundamento jurídico individual se relaciona mucho más con el elemento subjetivo. ¿Por qué? Porque se hace alusión a la orientación protectora de la persona o la orientación defensiva. Y el fundamento jurídico social se relaciona mucho más con el elemento objetivo. ¿Por qué? Porque en razón a la limitación de las acciones defensivas con fines de adecuación jurídico-social. Con esto, agrego un último dato, si es que no tomáramos en cuenta el fundamento jurídico-social y no, por tanto, señalaríamos elementos subjetivos de de la legítima defensa, podríamos malinterpretar cualquier acción como legítima defensa. La regulación de los elementos subjetivos en la ley, y por tanto, a modo de confirmación de derecho, es sumamente importante para que podamos no tergiversar, ¿no?, cuando estamos actuando de manera defensiva y cuando es que estamos realmente agrediendo. Finalmente, agradecer a los organizadores de estas segundas jornadas de investigación en la Universidad de la Frontera. Desde aquí, desde Trujillo, Perú, mando un fuerte abrazo hasta Chile, y bueno, sin duda alguna, muchísimas gracias por su atención. Para finalizar esta mesa, el expositor Víctor Molina Saldarriaga, de la Universidad CES Colombia, presentará su trabajo llamado El papel del juez constitucional colombiano en la solución del estado de cosas inconstitucional en materia de hacinamiento carcelario. Hola, muy buenas tardes. Como lo dicen, mi nombre es Víctor Manuel Molina Saldarriaga, yo soy estudiante de la Universidad CES que queda en la ciudad de Medellín, en Colombia. Primero que todo, agradecerles por la invitación, felicitar a los expositores anteriores, unos temas bastante interesantes, bastante complejos y que demuestran pues un gran dominio del tema. El día de hoy entonces yo les vengo a hablar sobre un elemento que es el papel que tiene el juez constitucional en la solución de un problema gigante que atañe no solamente a mi país, sino que es una problemática general a todos los países de Latinoamérica, y es el hacinamiento carcelario. El hacinamiento carcelario es una situación crítica que pone de manifiesto la incapacidad que han tenido los estados para controlar ese instinto punitivo y de buscar el control social solamente a través del derecho penal, y que utilizan este instrumento como primera ratio y no como última ratio, como es su deber ser, ¿cierto? La pregunta entonces sería una dictadura constitucional. ¿Y por qué lo digo así? Colombia tiene un tribunal, que es el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, que es aquella entidad que protege y que garantiza la eficaz aplicación de los contenidos de la Carta Superior. En ese orden de ideas, este tribunal, que tiene 9 magistrados y que es un organismo de cierre,
tiene unas funciones muy específicas y efectivamente se ha estudiado y se ha identificado que tiene un papel político, ¿sí? Como todos los jueces. Pero ese papel político, ¿hasta qué punto se puede convertir en un papel dictatorial? Entonces, yo empiezo a hacer un análisis de lo siguiente. A partir de 1991, Colombia hace una modificación constitucional y establece la Constitución Política del 91, donde no solamente se incluyen elementos normativos, sino que también se incluyen unos elementos principialísticos y filosóficos que le dan un sentido más profundo a la concepción normativa que tiene la Constitución, ¿sí? Y como resultado, se ubica al ser humano como eje central de todas las acciones del Estado, ¿sí? Esto implica, pues, que toda norma, que toda actuación debe estar encaminada a la protección de los derechos humanos de los colombianos. Entonces, en ese orden de ideas, esa Carta Constitucional, la Constitución Política de 1991, establece que los poderes del Estado, que según la teoría de Hobbes es un solo poder, pero se distribuyen en funciones, deben trabajar de manera armónica, en una colaboración que permita garantizar la eficacia de los derechos. Esa colaboración armónica implica que en algunas ocasiones la actuación del administrativo, del ejecutivo y del judicial toquen los terrenos del otro. Y ese tocar los terrenos del otro implican roces. Hace unos años tuvimos algo que se llamaba el choque de trenes, y ese choque de trenes era eso precisamente, que los jueces estaban metiendo un poco la mano en las actuaciones del ejecutivo, ¿sí? Entonces, en Colombia se ha venido dando esa colaboración armónica, pero llegan puntos de choque, sobre todo cuando tiene que ver con temas presupuestales, es muy evidente. Entonces, esta ponencia lo que busca es encontrar cómo ese control de constitucionalidad que se hace a través de dos mecanismos que en Colombia se logró encontrar, que la Constitución Política no solamente se protege desde el alto tribunal, sino que a todos los jueces, sin importar su categoría, llámese municipales, del circuito, de tribunal, tienen una función de control constitucional y que garantiza que las normas que se están aplicando no sean contrarias a esa palabra social, que no es gratuita dentro de nuestro Estado. Ese control se llama un control concreto, es decir, una situación fáctica que lleva a que el juez determine que se le están violentando los derechos fundamentales, y eso se hace a través de la acción constitucional de tutela, ¿sí? Pero también hay un control de constitucionalidad difuso. Ese control constitucional difuso habla de que el alto tribunal, el Tribunal Supremo, es decir, la Corte Constitucional, al momento de expedirse una norma por el órgano legislativo, tiene que tener el visto bueno de nuestra Corte para poder entrar en vigencia, ¿sí? Pero más allá de eso, las normas que ya están vigentes pueden ser susceptibles de control de constitucionalidad cuando se encuentra que los elementos y los silogismos lógicos no son concordantes con ese Estado social de derecho. Y como antecedente, entonces, en virtud de todo lo que he explicado y este contenido social de nuestra Carta Política, empieza un magistrado que yo admiro mucho, que es el magistrado Carlos Gaviria Díez, que fue el presidente de la Corte, una Corte que llamaron Corte de Oro, porque fue una Corte muy productiva, una Corte con una producción intelectual, una producción filosófica muy profunda. Generó una sentencia muy particular que fue la sentencia de constitucionalidad de 221 de 1994. Ahí, en ese precedente, la Corte logró determinar que sin importar la autonomía que tiene el legislador para expedir normas, si esa norma vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos, debe ser sacada del ordenamiento jurídico. Y básicamente lo que dijo es que esta sentencia derogó una norma que constituía al consumidor de sustancias psicoactivas en delincuente. Y lo que dijo, no señores, no es un delincuente, sino que es una persona que tiene unas condiciones de salud, de adicción, que debe ser tratado con elementos extrapenales, ¿sí?
A partir de ese pronunciamiento se empezaron a observar en la vida real, en la vida cotidiana, actuaciones y situaciones que ponían en riesgo precisamente lo que la Carta Constitucional pretendía, ¿sí? Y uno de ellos fue el estado de cosas inconstitucionales. Ese estado de cosas inconstitucionales fue declarado en primer momento en Colombia en el año 1998. Miren que ya llevamos 7 años de constitución vigente, una constitución que busca garantizar los derechos fundamentales de las personas. Ya habían pasado 7 años y la Corte Constitucional dice, hombre, en las cárceles de Colombia, cualquier persona que llegue allí va a tener violentados múltiples derechos. El derecho a la salud, el derecho a la dignidad humana, el derecho a una justa resocialización, que es lo que busca como tal el derecho penal y la pena dentro de sus fines. Entonces se produce una vulneración masiva de derechos, que sus causas son de naturaleza estructural, no se le pueden atribuir a un solo instituto, a una sola institución, y que las acciones tienen que venir de múltiples lugares. Entonces, como se observa acá en la gráfica, ustedes pueden observar que el hacinamiento carcelario empieza con unos picos que van subiendo y bajando, pero la tendencia es a subir, porque evidentemente hay una subida, se toman acciones puntuales, baja el hacinamiento carcelario, pero como no se resuelve de fondo, sino que ya vamos a ver que la respuesta de Colombia es una respuesta muy similar a la de todos los países de Latinoamérica, que es aumentar los cupos. Obviamente se ocupan nuevamente las celdas disponibles, aumenta el hacinamiento, vuelve y cae porque se crean nuevas celdas, pero el problema estructural sigue. La política criminal es una política penitenciaria, vuelve y baja y vuelve y sube, y es una tendencia. Y hoy por hoy sigue igual. Entonces, esa fue la respuesta institucional a una vulneración sin igual de derechos de personas, que para el entender de varios investigadores son categorizados como de tercera categoría. Son personas que dentro de la prisión empiezan a perder su dignidad y su calidad humana. Y por eso yo les coloqué este fragmento acá. Es el fragmento extraído de la sentencia que da respuesta a un hombre que está en una cárcel de la ciudad de Medellín. Y él le dice a la corte, venga, si uno cae a una cárcel, debería tener un mínimo espacio para dormir y tener servicios de agua. En estos momentos, después de 1 hora de habernos encerrado, el calor es insoportable. La temperatura debe pasar 30 grados y no hay dónde recibir aire. El aire que se respira es caliente, lo mismo que el aire que circula, el cual le podíamos dar interpretación como derecho a la propiedad. Una propiedad que es excluyente, una propiedad que si es mi aire no es el tuyo. Esas son palabras desgarradoras de una persona que está dentro de una prisión y que está hacinada en un lugar donde estaba diseñado para 20 personas, pero hay 80, que ni siquiera hay espacio en los baños para dormir. Entonces, como la Corte identificó que se iban a venir múltiples tutelas por el mismo asunto, declaró el estado de cosas inconstitucional. ¿Para qué? Para decirle a todas las instituciones del Estado, actuemos. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta inicial fue aumentar cupos y determinar subrogados penales, ¿sí? Medidas extramurales, brazaletes y condenar penas. Después, perdón, me vuelvo. Después, en el año 2013, como la situación no mejoraba, porque es un problema estructural, no es un problema de cupos, en el 2013 aparece otra sentencia que declara nuevamente el estado de cosas inconstitucionales y le dice al Estado, actúe. Pero esto tiene algo muy importante que tiene que ver con mi investigación, y es que ya acá hay un componente de género. En la anterior no se distinguía si los hombres, si el problema está enfocado en hombres o mujeres. Aquí ya hay un problema adicional. Es que el tema de las mujeres dentro de las prisiones es particular. No es lo mismo un hombre en hacinamiento que una mujer en hacinamiento, por las particularidades que tenemos. La lactancia no es lo mismo, la crianza, las enfermedades propias de las mujeres, el mero hecho de tener cólicos menstruales y de menstruar hace unas particularidades generales de estas personas. Y si ya tenemos una población que está invisibilizada porque es presa y se ha categorizado como tercera categoría por la sociedad en general, las mujeres, que son una minoría dentro de ese grupo de personas que están reclusas,
están mucho más invisibles dentro de ese grupo general. Entonces, la investigación se tornó en torno, o hizo un giro, y fue hacia qué pasa con las mujeres y cómo están actuando los jueces. Entonces, identifiqué lo siguiente. A partir de la sentencia que les mencioné de 1998, que legaliza el porte de drogas para el consumo personal, se empiezan a identificar elementos fácticos en la vida real para que los jueces digan, vamos a empezar a modular sentencias o a despenalizar tipos penales. Y empezamos en el año 2022 con una racha de acciones de la Corte buscando despenalizar ciertas conductas. La primera que vimos fue una despenalización del aborto. Esa despenalización del aborto, que se dio a través de la sentencia C-055 del 2022, permitió la liberación inmediata de 300 mujeres, ¿sí? Una cifra muy representativa, porque es que el número de mujeres detenidas en Colombia es de 7.300 y algo, ¿sí? Y el nivel de hacinamiento carcelario de 1.000. Si yo disminuyo 300, ese hacinamiento carcelario se me va a disminuir casi en un 50%. Entonces, impactó directamente el hacinamiento carcelario el hecho de que la Corte metiera la mano en la función legisladora, que tomara una posición legisladora negativa y sacara del ordenamiento jurídico este tipo penal. Continuó con la despenalización de la muerte pietística, aquella muerte que se le da a un paciente en estado crítico, y finalmente una sentencia despenalizadora de un tipo penal que hace alusión a la inducción al suicidio, permitiendo pues que las personas que desean suicidarse lo hagan en un establecimiento público. ¿Qué logré identificar en la investigación? Es que para el mes de mayo del 2022, las cifras mejoraron de una manera favorable para las mujeres, pues el número de mujeres reclusas disminuyó a 6.864, es decir, un 11.29% menos que el año 2017. Igualmente, la sobrepoblación femenina o hacinamiento en la cárcel permitiendo esto reducir el hacinamiento carcelario en mujeres del 16% al 8%, como se puede ver en las gráficas de un tablero estadístico que maneja el Instituto Penitenciario Colombiano. Esto que tenemos acá, estas cifras pueden tener un sesgo, y yo lo identifiqué en mi investigación, y el sesgo básicamente habla de la condición específica del COVID-19, porque el gobierno nacional, por el tema del COVID, tomó unas acciones particulares para tratar de bajar el hacinamiento. Pero aparte de eso, como habían menos posibilidades de movilizarse dentro del contexto de la pandemia, los delitos, la tasa de investigación, la tasa de persecución penal disminuyó. Entonces eso puede ser un sesgo, pero es muy clara la disminución entre el hacinamiento que tienen las mujeres frente a la despenalización del aborto. Esa es pues como mi ponencia, es mi presentación. Muchísimas gracias. Es una experiencia muy, muy valiosa. Quiero agradecerles porque tiene una organización muy interesante. Han sido con una logística muy, muy bonita. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. A continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Quienes quieran participar, por favor les pedimos que levanten su mano, o si están vía Zoom, podemos leer su pregunta si la dejan en el chat. Creo que no hay preguntas, así que, bueno, les damos las gracias a Jorge, Sergio y Víctor por sus excelentes presentaciones y por acompañarnos durante estas jornadas. De esta forma damos por finalizada la última mesa y por ende las segundas jornadas estudiantiles de investigación de la Universidad de la Frontera 2022. A nombre del comité organizador, agradecemos a todos los expositores y expositoras por sus presentaciones y también al público en general por acompañarnos durante este evento. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.